Esto es un privilegio de la cojera. Buenas tardes. Bueno, más allá de todos los ditirambos que se han dedicado a Javier tras su muerte, todos ellos seguramente merecidos, a pesar de algún intento irritante de patrimonializar tempranamente su vida y su obra, no puedo añadir más que mi propia experiencia como amigo, en una época como confidente y como apasionado editor y lector suyo. Mi amistad con Marías se remonta a los años 80, cuando acababa de publicar El Siglo y en una revista en la que yo era redactor jefe, pues recibí una excelente crítica. Empezamos a vernos y institucionalizamos unas cenas en lo que él llamaba para despachar, que era para hablar de nuestras cosas. Evidentemente hablábamos sobre cine y poníamos, como es costumbre en este tipo de reuniones, a parir a colegas y editores. Poco a poco y por los años, sin preverlo, me convertí sobre todo en el amigo de Marías. Esa identidad pública impostada obvió todas mis otras actividades, la de editor o la de crítico, por ejemplo. La gente me llamaba para que les allanara el camino a Marías, tratándome como una especie de chambelán mariesco, algo que conseguía irritarme, sobre todo porque quienes me lo pedían normalmente eran mujeres que me gustaban, y hubo muchas. Yo me vengaba envidiosamente reprochándole que era un escritor para mujeres, lo cual era cierto y lo sigue siendo, en gran medida, entre otras cosas porque las que leen más son las mujeres. En aquellos encuentros hablábamos de nuestras crisis y quebrantos y nos proporcionábamos mutua árnica. Marías era un buen amigo de los amigos y un temible y empecinado azote de sus enemigos, como demuestran las sonadísimas polémicas que mantuvo, por ejemplo, con su editor de Anagrama, que llegó hasta el punto de quitar el premio Herralde de los paratextos de las solapas de sus libros, o el zipizape que tuvo con Gracia Querejeta a propósito de su desagrado ante la poco reconocible adaptación de Todas las almas en aquella película que se llamaba El último viaje de Robert Rylance. Además de esas polémicas, recuerdan ustedes, muchos de ustedes, las que tuvo con Cela o con Juan Goytisolo. En el plano más anecdótico, que es el que en realidad puedo aportar algo, para esas cenas se empeñaban en quedar muy tarde, a las 10:30 de la noche incluso, porque, sobre todo en verano, porque no soportaba cenar con luz del día. Le gustaba la carne tan hecha que a veces parecía más que un entrecot, una suela de zapato. Y recuerdo sus eternas quejas a cuenta de los terribles insomnios que padecía. Tardó mucho tiempo en comprender, y ahí me dio la razón, que quizá tuviera algo que ver con esos insomnios su hábito de pedir de postre y a las tantas de la noche una Coca-Cola y un café solo doble. Marías podía ser muy testarudo. También recuerdo la expresión de melancólica sorpresa, ya se ha citado aquí, que ponía, ha sido Mercedes, creo, que ponía cuando tomaba conciencia de que muchos lectores leíamos en 18 o 72 horas las novelas que había tardado meses e incluso algún año en terminar. Del Marías editor se ha dicho mucho, y lo fue mucho antes de que emprendiera su colección con Carmen Mercader, Reino de Redonda. Lo era desde el principio en cada uno de sus libros. En mi larga experiencia como editor no he conocido a nadie tan puntilloso como él. Quería controlar desde la ilustración de la cubierta hasta los paratextos, la tipografía, la puesta en página, la campaña publicitaria. Como escritor, si llamamos a las cosas por su nombre, era bastante maniático. Alérgico a las tecnologías, durante mucho tiempo sus mecanoscritos en la mítica
máquina de escribir eléctrica Olimpia, que estoy seguro que alcanzará un precio de oro para los coleccionistas más fetichistas. Sus manuscritos eran impecables. Marías tenía un ritmo de producción que rarísimas veces superaba los 2 folios por sesión. Esas páginas las reescribía una y otra vez, hasta dejarlas impolutas y sin tachaduras. Y, sin embargo, guardaba todas las correcciones, de modo que el original en bruto de algunas de sus novelas forma un bloque de más de medio metro de alto. Los acumulaba todos. Esas monstruosas dimensiones contrastan con la parvedad de las notas preparatorias que guardaba en pequeñas agendas que solo me mostraba de lejos. La ventaja de hablar el penúltimo es que he tenido que cortar mucho, claro, o sea que mejor para ustedes. Marías era un tipo generoso, le encantaba dar alegrías. A mí me regaló, entre otras cosas, la edición en 12 tomos que hizo Leon Edel de los relatos de Henry James y me ayudó a completar los 30 y tantos tomos de las obras de Stevenson en una edición muy coqueta. Además, me regalaba un ejemplar de cada obra suya traducida a otros idiomas. En el trastero de mi casa hay 3 baldas dedicadas a ello. Sin duda, los regalos que me hicieron más ilusión, de los que me hizo, fueron participar en la edición conjunta de Si yo amaneciera otra vez, un homenaje a Faulkner que incluía un relato mío del viaje a casa del escritor en Oxford, Mississippi, y que he visto, por cierto, a un desnortado librero de Barcelona que lo vende a 327 euros, cuando todavía se consigue nuevo por 10 o 12. También me gusta especialmente que inmortalizara mi nombre como un cameo en negra espalda del tiempo. Me hace mucha gracia pensar que quizá un día los autores de las prolijas ediciones críticas se pregunten quién era este desconocido que citaba. Por mi parte, el regalo mío que me hizo más ilusión fue un cerillero de plata que adquirí en un mercadito de Westbourne Grove y que tenía grabado el nombre de su propietario o propietaria, un o una tal Muir, que ambos sospechábamos que pudiera tratarse del difunto o de la propia viuda del protagonista del fantasma, la señora Muir. Por último, quería hablar de un poco, aunque ya se ha citado aquí, del Marías académico. No siempre quiso serlo. En 1994, cuando yo acababa de publicar en Espasa la edición de Austral El hombre sentimental, con prólogo precisamente de Lili de Pitarello, y tras consultármelo, Víctor García La Concha se lo propuso y dijo que no. En 2005 finalmente dijo que sí, justificando que ya podía aceptarlo porque su padre, don Julián, ya había muerto y, por tanto, no habría 2 Marías en la Academia. Pero para mí había una razón tan poderosa como esa. Para entonces ya estaban muchas quinielas del Nobel y, como el propio Marías había escrito en un fax que conservo, decía: imagino que nadie que no sea académico de la lengua española no podrá jamás obtener en nuestro país, y eso, ser académico, jamás lo voy a ser. Marías quería el Nobel, aunque no le quitaba el sueño, que hubiera sido un excelente Nobel para toda la literatura hispánica. Este es el Javier Marías, que más allá de su condición de novelista excepcional, recuerdo como amigo. Muchas gracias.